Bienvenido a nuestro vídeo de la antigua civilización maya, una de las sociedades más avanzadas y sofisticadas de su tiempo. Desde sus extensas ciudades hasta su complejo sistema de escritura, los mayas dejaron una huella imborrable en la historia de la humanidad, y comprenderlas es un viaje fascinante al pasado. La evidencia de una civilización largamente olvidada estaba en todas partes, debajo de un convento español, debajo de una calle. La mayor parte estaba cubierta de enredaderas y vegetación, reclamada por la selva. Pero cuando un par de exploradores británico-estadounidenses peinaron la península de Yucatán en las décadas de 1830 y 1840, pronto se convencieron de que los misteriosos yacimientos eran grandes tesoros arqueológicos, desechados y abandonados. La función de estos templos, pirámides, restos de arte e incluso de escritura, era en su mayoría desconocida. Sin embargo, según escribió John Lloyd Stevens en 1841, todos parecían ser obra de un mismo grupo de personas. Las ruinas en cuestión eran los restos de los mayas, una imponente civilización mesoamericana que cubría gran parte de América Central, desde el norte de Belice hasta Guatemala y el sur de México. Ahora se sabe mucho más sobre el grupo, responsable de algunas de las mayores hazañas de su clase. Los mayas cultivaron las primeras cosechas de la región y domesticaron su fauna, construyeron sus primeras ciudades y crearon o perfeccionaron casi todos los aspectos de la civilización moderna. Aunque sus descendientes han conservado algunas de las tradiciones y conocimientos de su cultura, gran parte de los mayas siguen siendo tan misteriosos como hace siglos, cuando sus secretos se ocultaban a plena vista. Aunque los orígenes de la cultura maya siguen siendo oscuros, se cree que surgió por primera vez entre el 7000 y el 2000 a.C., cuando los cazadores-recolectores abandonaron sus hábitos nómadas y crearon asentamientos más permanentes. Análisis recientes sugieren que esos primeros pobladores procedían de Sudamérica y que probablemente desarrollaron su alimento básico, el maíz, hacia el año 4000 a.C. El cultivo del maíz cambió radicalmente la trayectoria de los mayas, impulsando la explosión de su sociedad y su cultura. Estos recién llegados no se limitaron a plantar maíz, también aprendieron a prepararlo para el consumo humano con la nixtamalización, un proceso en el que el maíz seco se remoja, y luego se cocina en una solución alcalina que ablanda el maíz y lo hace más digerible. Los mayas seguirían cultivando otras verduras importantes como la calabaza, la yuca y las judías. Los mayas parecen haberse desarrollado junto a la vecina civilización olmeca, la cual algunos consideran una de las sociedades más influyentes de la antigüedad, e intercambiaron ideas con ella. Los investigadores creen que fue entonces cuando los mayas adoptaron los complejos rituales por los que se harían famosos. Al igual que los olmecas, los mayas pronto se centraron en la construcción de ciudades alrededor de sus áreas rituales. Estos avances en la agricultura y el desarrollo urbano se conocen ahora como el período preclásico de los mayas, entre el 1500 y el 200 a.C. A medida que los mayas fueron construyendo su sociedad, sentaron las bases de complejas redes de comercio, técnicas avanzadas de irrigación, purificación del agua y agricultura, guerra, deportes, escritura y un complejo calendario. El intrincado calendario incluía 3 sistemas de datación, uno para los dioses, otro para la vida civil y un tercer calendario astronómico conocido como la cuenta larga. El punto de partida de este tercer calendario se fijaba en la fecha legendaria de la creación de los humanos, correspondiente al 11 de agosto de 3114 a.C. El calendario de la cuenta larga comenzaba un nuevo ciclo el 21 de diciembre de 2012, lo que dio lugar al mito de que el mundo se acabaría en esa fecha. Sin embargo, a pesar de las leyendas urbanas, y de las largas interpretaciones erróneas de la tradición maya, el cambio de ciclo del calendario no trajo consigo el fin del mundo. Durante el período clásico que comprende desde el 200 al 900 después de Cristo, la civilización maya alcanzó su máximo esplendor. También lo hizo su arquitectura. Los mayas perfeccionaron sus templos piramidales, y sus grandes edificios que parecen ser palacios, aunque no está claro si se utilizaban realmente como residencias de la élite o si cumplían alguna otra función. Entre las ciudades mayas más importantes estaban Palenque, Chichén Itzá, Tikal, Copán y Calakmul. Pero aunque los mayas compartían una sociedad, no era un imperio. En cambio, las ciudades-estado y los gobernantes locales vacilaban entre la coexistencia pacífica y la lucha por el control. Algunos lugares, como la aldea de Joya de Cerén, parecen haber sido dirigidos por un gobierno colectivo en lugar de un señor de élite. La arquitectura y el arte mayas reflejaban creencias religiosas muy arraigadas. Los mayas abrazaron la creencia de Ku y Kuul, que la divinidad podía encontrarse en todas las cosas, incluso en los objetos inanimados. Una vez más, el maíz era vital para estas creencias. Entre los dioses mayas más importantes estaba Ununapu, el dios del maíz, y la tradición maya sostenía que las deidades crearon a los humanos primero de barro, luego de madera y después de maíz. Los mayas adoraban a sus dioses con una variedad de rituales. Entre ellos se encontraban los sacrificios humanos y las sangrías, costumbres que capturan la imaginación moderna.
El deporte maya del pitch, precursor del fútbol, tenía sus propias implicaciones rituales. Los investigadores creen que a veces se sacrificaba a los perdedores del juego en reconocimiento a los dioses mayas del sol y de la luna, de los que se dice que jugaban al mismo juego en el mito de la creación maya, el Popol Vuh. Aunque algunas ciudades del norte continuaron floreciendo, la mayoría de los centros mayas comenzaron a colapsarse durante los siglos 9 y 10. Las relaciones entre ciudades se agriaron, las guerras aumentaron, el comercio disminuyó y la tasa de mortalidad aumentó. Las teorías sobre la desaparición de la civilización varían. Una hipótesis, respaldada por simulaciones climáticas, es que una larga sequía, combinada con técnicas agrícolas de tala y quema que destruyeron los bosques de los que dependían los mayas, fue lo que llevó el desastre a sus puertas. De repente, los centros de las ciudades, que antes eran ricos, se convirtieron en páramos desiertos, ya que algunos mayas murieron y otros se dispersaron hacia tierras más fértiles y montañosas del sur. Mientras que ciudades antaño masivas como Chichén Itzá cayeron, ciudades como Mayapán cobraron protagonismo. Otros mayas abandonaron las ciudades y se instalaron en pequeñas aldeas. Aunque el pueblo maya persistió, la caída de la civilización maya dejó a los que se quedaron vulnerables a las presiones de la colonización europea que comenzó en el siglo XVI. Cuando España conquistó por completo a los mayas alrededor de 1524, la mayoría de las ciudades más importantes de los mayas ya habían sido abandonadas. Mientras tanto, los exploradores españoles recién llegados prestaron poca atención a las ruinas que yacían esparcidas por sus colonias, incluso mientras se apoderaban de las tierras mayas, y obligaban a sus indígenas a convertirse al cristianismo. Al igual que un gran tapiz, la cultura maya es una impresionante amalgama de diversos elementos: arte, arquitectura, idioma, religión e historia, entretejidos a lo largo de milenios en un intrincado patrón de ritmos cósmicos y esfuerzo humano. Mientras navegamos por los intrincados diseños y motivos que forman este tapiz lírico, revelamos la historia de una sociedad que prospera en armonía y equilibrio con el cosmos. A cada paso, nos enfrentamos a pruebas de la brillantez intelectual de los mayas. Consideremos, por ejemplo, su incomparable conocimiento de los fenómenos naturales, desde el movimiento de los cuerpos celestes que atraviesan el cosmos hasta el crecimiento del maíz en los campos. Y no olvidemos su extraordinaria habilidad para comprender la compleja red de vida que los rodea, la biodiversidad de la flora, la diversidad de la fauna e incluso la aparentemente infinita variedad de rocas, suelo y agua. Desde los vastos centros ceremoniales cargados de incienso hasta las humildes residencias con techo de paja, la magia de los mayas reside no solo en sus logros monumentales sino también en los modestos acontecimientos de la vida diaria. El avivamiento de un hogar, el desmalezado de un campo de maíz, la elaboración de una vasija de barro, estos son eventos aparentemente ordinarios que, cuando se entrelazan, revelan el extraordinario mundo de los antiguos mayas. Los mayas debieron su éxito a su capacidad para adaptarse y evolucionar en respuesta a circunstancias y amenazas cambiantes. Esto les permitió florecer durante muchos siglos, creando una civilización que continúa influyendo en nuestra comprensión de la historia, la ciencia y la experiencia humana. Su historia es un testimonio de la fuerza y resiliencia del espíritu humano. Nuestro viaje por la civilización maya nos deja asombrados y admirados por una sociedad que transformó el conocimiento en poder, que multiplicó las interpretaciones culturales adoptando nuevas perspectivas, y que inmortalizada tiene su presencia a través de inscripciones, monumentos, pinturas y tradiciones vivas. Desde un imperio que mapeó constelaciones en piedra hasta una próspera comunidad que aró la tierra blanda de sus narrativas, el mundo maya único que hemos llegado a comprender nos cambia para siempre. Al concluir nuestro viaje a través de la civilización maya, nos quedamos con un profundo sentido de humildad y respeto por los logros de esta extraordinaria sociedad. La comprensión del cosmos por parte de los mayas, la precisión de sus conocimientos matemáticos y astronómicos, sus impresionantes logros arquitectónicos, sus cautivadoras artes visuales y escénicas, y su inquebrantable resiliencia frente a los desafíos continúan inspirándonos e iluminándonos hasta el día de hoy. Como los mayas aún viven, las historias de sus antepasados se celebran, aprecian y transmiten de generación en generación. Estas narrativas no solo permiten al mundo moderno vislumbrar el pasado sino también una visión del futuro, un mundo donde el conocimiento profundo se equilibra con la humildad, donde la expresión artística se ve subrayada por el cosmos, y donde la resiliencia triunfa sobre la adversidad. Nuestra exploración de la antigua civilización maya llega a su fin, pero el viaje de descubrimiento continúa. Llevemos consigo la rica herencia de los mayas, apreciando sus contribuciones a la cultura humana y apreciando sus enseñanzas. Que llevemos respeto y humildad en nuestro enfoque para comprender las civilizaciones pasadas, y sigamos fascinados e inspirados por los ecos de nuestros antepasados. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.